Buenos días, familia, Dios te bendiga. Siempre estamos meditando en la palabra de nuestro Dios. Es un gozo, ¿verdad?, que nosotros podamos deleitarnos en la palabra cada mañana. Y sabes, hoy quiero presentarte el texto bíblico de esta mañana que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 6 y el versículo 60. Dice de la siguiente manera: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Amén. Qué lindo. Mira, cuando Jesús les hablaba a sus discípulos, Jesús les hablaba de una manera tierna, amorosa, pero siempre con la verdad. Y es que nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios, la Biblia, solo nos va a mostrar la verdad, lo que somos. Sabes, cuando tú comienzas a leer la Biblia, al final la Biblia termina leyéndote a ti. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, cuando nos enfrentamos a la Biblia, salimos derrotados. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es la que nos enseña quién realmente somos. Y dice aquí que los discípulos hicieron una pregunta: ¿quién puede oír la palabra de Dios? Nota algo interesante. Había un rey que tenía muchas mujeres. Este rey es conocido como el rey David. Y él cometió un pecado, y después cometió otro pecado, y después cometió otro pecado, y entonces se le acumularon tantos pecados que él no podía ver más allá. Entonces Dios tuvo que enviarle a David un profeta para que le hiciera ver su pecado. Nota segunda de Samuel capítulo 12 versículo 12, dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Nota ahora lo que dice: y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Para la sorpresa de David, Natán le dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Amén. Lamentablemente nosotros, familia, cuando no estamos reconociendo lo que estamos haciendo, todo lo miramos bien, todo está bien. Pero cuando la palabra nos presenta a nosotros lo que estamos haciendo, entonces tenemos 2 caminos. Número 1, reconocer que sí estamos mal y aceptar la misericordia de Dios. Y número 2, seguir con lo que estamos viviendo e ignorar la palabra de Dios. Dijeron los discípulos: ¿es dura esta palabra? Sí, es dura la palabra de Dios. Pero ¿sabes por qué es dura? Porque la salvación tiene un precio. ¿Y cuál es el precio? El precio dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Amén. Qué lindo que es nuestro Dios, y qué lindo que David pudo reconocer su pecado, su maldad, lo que le había hecho. Sabes, cuando tú reconoces lo que has hecho delante de Dios, Dios te da de su misericordia para salvación. Dios no te muestra la palabra para condenarte. Dios no te muestra la palabra para humillarte y que tú vengas y puedas sentirte lo más vil. Él te muestra la palabra para que tú puedas aceptar a aquel que se entregó
por ti en la cruz del Calvario, para que puedas reconocer a Cristo como tu Salvador. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios nos va a desnudar para que miremos cómo estamos. Por eso, en esta mañana te invito a que si escuchas la palabra de Dios, puedas aceptarla con amor, que la puedas aceptar y decir: sí, Señor, reconozco que he pecado. Y gracias por Jesús, porque Jesús se entregó por nosotros. Oremos. Oremos. Padre amado, gracias te damos porque Jesús siempre nos habla a nuestro oído y siempre nos muestra la verdad, siempre nos desnuda